Buenas noches. A continuación vamos a mostrar la ejecución de la actividad número 3 del módulo de ejecución de proyectos de la Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos. Esta actividad fue realizada por Paula Camila Bravo, quien es ingeniera de sistemas y actualmente trabaja con el IDEAN. Y mi nombre es Lenis Vega, que soy profesional en negocios internacionales y trabajo actualmente con la UIS. La estructura del presente video, pues vamos a hacer una breve presentación del proyecto y vamos a explicar cada una de las áreas de gestión de calidad del proyecto, de los recursos, de comunicaciones, riesgos y adquisiciones, haciendo la aplicación de dos herramientas para nuestro proyecto particular. Posteriormente, pues daremos unas conclusiones de toda la aplicación del trabajo de esta asignatura y algunas referencias académicas. Aquí podemos ver la estructura de la presentación que planteamos en este momento, donde explicaremos, como les dije anteriormente, cada una de las dos herramientas explicadas para cada una de las áreas aplicadas al trabajo que desarrollamos. Buenas noches. Nuestro proyecto se llama Proyecto de Desarrollo de un Sistema Nacional de Contabilidad de Reducción y Remoción de Emisiones de GEI. El objetivo de este proyecto es, como lo mencionamos, desarrollar una plataforma de software que permita tener la contabilidad de todas las emisiones de gases de efecto invernadero por sectores económicos y por iniciativas. Los usuarios de este sistema son principalmente las autoridades ambientales. Dentro del alcance de este proyecto está la fase de análisis, diseño, desarrollo, implementación y socialización o handover del proyecto con las partes interesadas. Se estima que el proyecto inicie en el mes de abril. Según nuestras estimaciones en el Project Charter, tenemos 612 días de ejecución, finalizando el proyecto el 5 de agosto del año 2022 para todas sus fases. El presupuesto total estimado para el proyecto es de 1.822.283.000 pesos, en los cuales se consideran los ítems relacionados a la gestión del proyecto y a las contingencias y al sponsor. Este proyecto lo estructuramos de acuerdo a unas fases que posteriormente llevamos a la elaboración de la WS como los entregables, en los cuales pues tenemos 8 entregables importantes o grupos de entregables donde identificamos pues los documentos de inicio del proyecto, el levantamiento de los requerimientos, el prototipado del sistema, el codificado del sistema, el QA/QC, el sistema desplegado online, el handover del sistema y los documentos de cierre del proyecto. Como les decía, estructuramos primero el proyecto por las fases de desarrollo del software, pero al realizar la WS encontramos que cada una de esas fases tenía concordancia con los entregables que queríamos para el desarrollo del proyecto. Después de elaborada la WS, después de elaborado el cronograma, el presupuesto del proyecto, ya empezamos a revisar cómo hacíamos la gestión de cada una de las áreas del proyecto, en este caso de la calidad del proyecto. Encontramos que para los desarrollos de software y basados en las experiencias de otros desarrollos que realiza el IDEAN, encontramos que era importante analizar la funcionalidad del software como tal, donde identificábamos la idoneidad del mismo, la conformidad en cuanto a la funcionalidad del software, la confiabilidad, la usabilidad, qué tan fácil es comprender el lenguaje del software y que lo pueda desarrollar el equipo de trabajo y que lo pueda utilizar las personas o las partes interesadas para las cuales estamos desarrollando el software. La usabilidad, la eficiencia y la facilidad de mantenimiento. Basados en estos 5 criterios, desarrollamos unas métricas de calidad basados en un modelo, el modelo B, que se utiliza para la identificación de unos niveles de prueba en el ciclo de vida del software. Entonces aquí vemos en la primera imagen ese modelo como tal, donde hay una construcción y una validación de esas pruebas, se desarrollan, se analizan los requerimientos, se diseña el sistema de pruebas, se diseñan los objetivos de cada una de las pruebas aplicadas a ese desarrollo del software.
Adicionalmente, construimos un esquema que es el esquema mínimo requerido para la aprobación de las pruebas funcionales y no funcionales en 3 niveles. El primer nivel de aceptación es por el QA del equipo de desarrollo y el equipo consultor. El segundo nivel es las pruebas de aceptación que realizan los expertos en temas HEI del IDEAM y del Ministerio de Ambiente. Y el tercero y último ciclo, no menos importante, es la ejecución de pruebas funcionales y no funcionales que realiza el oficial de pruebas de la Oficina de Informática del IDEAM. A continuación, vemos ya la primera herramienta, que es la matriz de las métricas de calidad, donde definimos unos indicadores importantes en el desarrollo del proyecto, los cuales nos permiten medir la calidad y el cumplimiento de los criterios de calidad del producto de software. En este caso podemos revisar, por ejemplo, el indicador relacionado con suficiencia de las pruebas. Estas suficiencias de pruebas nos miden la cantidad de pruebas, de casos de pruebas que se han realizado y que se han desarrollado sobre el número total de casos de pruebas contemplados en el plan de pruebas del proyecto. Asimismo, pues tenemos todos los indicadores mínimos requeridos para este análisis. También encontramos la segunda herramienta, que es el diagrama de procesos generales de pruebas, en los cuales podemos identificar en el flujograma cómo se inicia la preparación de las pruebas, desde esta preparación, pasando por el análisis y la revisión de los documentos de requerimientos a los cuales se les aplican las pruebas, la aplicación como tal de las pruebas a través de un caso de pruebas y finalmente el reporte de los procesos de pruebas, bien porque son aceptados y si no son aceptados, pues vuelven a estar en proceso de pruebas. En el siguiente diagrama de procesos más detallado de pruebas, podemos apreciar que se implementan ciertos documentos, los cuales son las bitácoras de pruebas que son reportadas a los equipos de desarrollo para que estas incidencias o no conformidades del proceso de pruebas sean subsanadas y nuevamente entren dentro de un ciclo de aceptación de pruebas. Solamente hasta que las pruebas están aceptadas se considera el ciclo completo. En este diagrama también podemos ver unas entradas que son importantes, ¿sí? El plan de pruebas, el software que se va a probar, el caso de prueba, los datos de prueba, que son las entradas para ejecutar ese proceso, y unas salidas, que es el reporte de esas observaciones y el reporte de las incidencias que se puedan encontrar en esas pruebas para gestionar la calidad del software. Aquí participarían tanto el QA del equipo de desarrollo como los expertos de HEI, de Ministerio de IDEAM, quienes son los encargados de realizar esas pruebas de aceptación, teniendo en cuenta que un hito importante del proyecto es que no hay un despliegue al ambiente productivo si no se cuenta con el 100% de las pruebas y de los casos de pruebas aceptados. Bueno, ya después de explicar las dos herramientas que aplicamos para la gestión de calidad, pasamos a la gestión de los recursos, en este caso los recursos humanos del proyecto. Aquí vemos en este diagrama, pues es el diagrama propuesto por el PMBOK, en el que nos dice, bueno, la importancia de la planificación de los recursos humanos, el cual nosotros iniciamos desde la primera fase de planeación del proyecto como tal. Lo especificamos un poco en el Project Charter y ya cuando hicimos la WS ya especificamos totalmente el equipo y asignamos responsabilidades. La adquisición del equipo del proyecto, que vamos a hablar un poco sobre estos recursos, el desarrollo del equipo del proyecto, que nos parece muy importante y relevante, dado que para nuestro proyecto específicamente necesitamos un proceso de capacitación, no solamente en temas específicos de desarrollo de software, sino en temas técnicos relacionados con la gestión de gases de efecto invernadero, en el cual pues intervienen diferentes actores externos
expertos temáticos de Minambiente y otros expertos que ayudan pues a desarrollar este tipo de proyectos mediante la capacitación y el conocimiento específico del área y la gestión del equipo del proyecto. La primera herramienta que utilizamos en la planeación de recursos humanos fue la elaboración del organigrama del proyecto. Es importante aclarar que los que están en color amarillo son recursos humanos que se van a contratar directamente para la ejecución del proyecto. Es decir, que sus salarios y todo lo relacionado con su planificación está directamente involucrada al presupuesto del proyecto. Los que están en color azul son las contrapartidas o el equipo que está contratado directamente por el IDEAM, funcionarios de planta, en grados, cargos especializados, en subdirecciones o jefes de oficina, incluyendo una supervisión que se realiza desde la Secretaría General. Este equipo IDEAM, si bien no hace parte dentro de los recursos que están pagados con el presupuesto del proyecto, son funcionarios interesados importantes y fichas claves tanto de la Subdirección de Estudios Ambientales, que es la subdirección temática, como de la Oficina de Informática para la generación de todas las fases del proyecto. Adicionalmente vinculamos a las autoridades ambientales, las cuales hacen parte de los usuarios que finalmente van a usar la aplicación, y estas autoridades ambientales tendrán relación a nuestro proyecto en la fase de handover, de capacitación y transferencia de conocimiento, para lo cual más adelante les vamos a explicar un poco cuál es su participación dentro del proyecto. Tenemos también en cuenta que hay un director de proyectos desde la Oficina de Informática. Este director de proyectos es quien hace los enlaces o la codirección junto con el director del proyecto de contratado para gestionar que todos los productos o todas las actividades que dependan del IDEAM o del ministerio se cumplan a satisfacción y no generen un impacto negativo sobre los productos finales del proyecto. Por el otro lado tenemos ya lo que hace parte al equipo contratado directamente por los recursos del proyecto. La segunda herramienta que utilizamos es la matriz de recursos humanos. Dentro de esta matriz, pues describimos totalmente cada uno de esos perfiles y esos roles que intervienen en el proyecto, definiendo pues específicamente el grado de formación y la experiencia requerida para ejecutar y para trabajar dentro de nuestro proyecto. Igualmente, basándonos en la WS, describimos el momento exacto donde esta persona empieza a aparecer dentro de la ejecución de nuestro proyecto. Entonces, vemos que el gerente del proyecto está desde el inicio, desde la primera fase, desde el primer entregable de esa WS, que son los documentos de inicio del proyecto, así lo mismo el arquitecto de software, y así van apareciendo cada uno de estos perfiles que describimos anteriormente y que en este momento estamos haciéndole ya una especificidad en el perfil, en el rol y en qué momento ingresa al equipo de trabajo. Este de color azul, pues son las personas que hacen parte de ese equipo de supervisión del IDEAM, del jefe de la oficina informática también, y su rol dentro del proyecto también clasificado de acuerdo a la WS. Posteriormente, ya las dos herramientas que aplicamos para la gestión de las comunicaciones en nuestro proyecto, pues empezamos con primero describir esas formas de comunicación que vamos a adoptar en nuestro proyecto. Entonces, dado pues que es un proyecto que se podría manejar de forma remota, también hay un requisito de presencialidad en el IDEAM que permita pues hacer control de todos los entregables, de todas las herramientas que se generen dentro del desarrollo del proyecto, pues planteamos estas 4 formas de comunicación, siendo las más importantes la comunicación como forma escrita, dado que cada una de las fases y de los entregables que planteamos en la WS tiene un documento importante que
respalda todo el ciclo de vida del proyecto. Como comunicación de forma escrita son todas estas bitácoras que respaldan la creación del software como tal. Tenemos una comunicación formal y oral, pues que es importante porque vamos a tener interacción, como lo decía Paula anteriormente, con autoridades ambientales que van a ayudar a construir esos requerimientos del software que necesitamos. La comunicación informal, escrita a través de correo electrónico, que es la comunicación que se maneja dentro del equipo de trabajo, y la comunicación informal, que es la que desarrollamos propiamente en nuestro espacio de trabajo. Adicionalmente, queríamos indicar que durante toda la ejecución del proyecto se espera realizar unos seguimientos de manera quincenal, dado que el IDEAM tiene una filosofía de desarrollo de software ágil, por lo general utilizando Scrum, y para ello se hacen sprints de 15 días y para lo cual se hacen reuniones quincenales con los interesados para ver los avances en la entrega de estos avances por sprint. Pero pues lo mencionamos solamente a manera de contexto debido a que es la verdadera metodología que el IDEAM está utilizando en estos momentos para el desarrollo de software. Tenemos nuestra primera herramienta, que es la matriz RACI. En esta matriz RACI identificamos los diversos entregables de la AWS en todos sus niveles. Los hemos identificado en la parte derecha y hemos colocado los interesados del proyecto, tanto los interesados que son directamente contratados con los rubros del proyecto, como los interesados que están a costo cero en el proyecto porque son pagados por otros rubros directamente del IDEAM. Cada uno de los responsables, aprobadores, de las personas consultadas e informadas, van teniendo su selección de acuerdo a la fase o a la actividad que realizan, teniendo en cuenta que, por ejemplo, para la fase de análisis y diseño, no se tiene en cuenta ni siquiera como usuario, como actor informado, una autoridad ambiental, ya que ella solamente va a participar de la fase de capacitación y socialización. Asimismo, se tienen en cuenta quiénes son las personas que aprueban algún entregable, que son básicamente los supervisores y el jefe de la oficina informática, la subdirectora de estudios ambientales y el director de proyectos de parte del IDEAM, que como lo mencioné antes es como una interventoría o codirección que se realiza desde el IDEAM. Esta es la matriz RACI. Sobre esta matriz se desarrollaron, como ya lo dijimos, para cada uno de los entregables, y pues para mayor información sobre cada una de ellas, en el anexo que presentamos están desarrolladas todas las herramientas que hemos utilizado para esta presentación. Bueno, la segunda herramienta es la matriz de comunicaciones que planteamos, basados en personas que interactúan dentro del equipo y algunos aspectos relevantes. Indicamos aquí a través de la matriz la información que vamos a requerir, quién recibe esa solicitud de esa información, el objetivo que planteamos con ese requerimiento, el objetivo que queremos lograr, el formato, que es básicamente a través del medio sobre el cual establecemos ese canal de comunicación, y la frecuencia y el responsable emitir esa comunicación. Entonces, por ejemplo, en el proceso de aclaración de requerimientos técnicos, que lo reciben los funcionarios expertos temáticos del IDEAM, de la Subdirección de Estudios Ambientales, cuyo objetivo es precisamente obtener unas respuestas oportunas y claras a preguntas técnicas o temáticas. Cuando hablamos a preguntas técnicas, estamos hablando del desarrollo propio del software, y temáticas del desarrollo de la aplicación basados en los requerimientos para controlar esa emisión y gestión de gases de efecto invernadero. ¿En qué formato? Pues nosotros planteamos unas mesas de trabajo con estos funcionarios expertos, planteamos una frecuencia diaria porque debe ser un canal abierto para cualquier proceso de comunicación, y el responsable de comunicar estos requerimientos para que haya un filtro antes de llegar a estos funcionarios expertos y temáticos es el líder del proyecto. Así lo describimos para varias actividades de comunicación críticas donde se participa tanto el equipo de trabajo como tal,
con el equipo de asesoría y acompañamiento que es el equipo del IDEAM. Bueno, posteriormente, pasando al área de gestión de riesgos, la primera herramienta que planteamos es realizar la ponderación de riesgos. ¿Por qué consideramos esto importante? Dentro de todo el proceso de la creación del Project Charter, el planteamiento del proyecto como tal, de la creación de la WS, íbamos identificando riesgos, en algunos casos unos riesgos relevantes, en algunos otros casos unos riesgos de fácil control. Nos pareció importante entonces crear estas tablas de probabilidad y de impacto que nos ayuden a identificar realmente cuáles son esos riesgos que pueden afectar nuestro proyecto como tal. Entonces, para la probabilidad de ocurrencia de impacto, desarrollamos la misma gráfica o los mismos rangos para identificar, por ejemplo, el riesgo alto, ¿sí? Donde dimos una ponderación de 5 puntos, mediano de 3 puntos y bajo de 1 punto, identificando pues de alguna manera el porcentaje de afectación que tendría sobre el proyecto si uno de estos riesgos llega a materializarse. Lo mismo para el impacto. Luego construimos esa matriz de severidad que nos ayude a cruzar esa probabilidad de ocurrencia con ese impacto identificado y establecer también unos rangos en los cuales se prioricen esos riesgos de mayor atención. Adicionalmente, queríamos agregar que no contemplamos otras escalas intermedias como 2 o 4, dado que el IDEAM cuenta con una mesa de ayuda o una mesa de servicios. Esta mesa de servicios generalmente tasa los requerimientos, las peticiones o los fallos que ocurren en las aplicaciones en estos mismos 3 niveles, alto, mediano y bajo. Entonces, para conservar como esa concordancia con los lineamientos que tiene la Oficina de Informática y la generación de este tipo de ponderaciones, se mantienen esos 3 valores siguiendo pues como los mismos lineamientos y no se amplían en escalas intermedias. Pasamos a la matriz ya de probabilidad de impacto. Hemos identificado algunos riesgos. Estos riesgos los identificamos por categorías, los clasificamos en categorías. Estas categorías están desarrolladas como riesgos técnicos, administrativos, financieros y éticos. Estos riesgos nos permiten evaluar por cada uno de ellos la probabilidad de ocurrencia, el impacto, la severidad de acuerdo a la fórmula y generar un plan de respuesta en caso de que el riesgo se realice, se lleve, pues ocurra. Adicional, pudimos tasar un presupuesto estimado para controlar ese riesgo y mitigar el impacto que podría generar sobre el proyecto, los cuales en algunos casos no tienen costo porque son riesgos técnicos asociados a demoras en despliegues que realiza directamente el equipo de trabajo de la Oficina de Informática, como el oficial de infraestructura, quien es el encargado de hacer un paso a producción. Ellos, por mesa de ayuda, como lo indiqué anteriormente, tienen unas horas específicas para resolver un ticket. Esos tickets generalmente se deben resolver de 2 a 4 horas, por lo cual si hay demoras en la resolución de este ticket, 2 horas no generarían un impacto muy alto en el proyecto, por lo cual no se considera que haya un costo adicional para ciertos riesgos, que la persona que lo resuelve es alguien que está directamente relacionado y contratado por el IDEAM y no por el equipo consultor. Hay otros riesgos que en efecto nos generan realmente un impacto, como dificultades o inconsistencias en las especificaciones de los requerimientos, que sí van a generar una respuesta negativa ya en fases futuras de madurez del proyecto como en fase de desarrollo, debido a que estas ambigüedades o falta de especificaciones de los requerimientos a futuro se van a convertir en falta de satisfacción de los usuarios que ejecutan las pruebas y en unas solicitudes de control de cambios.
Dentro del proyecto se contempla un comité de control de cambios, quien evaluará si un requerimiento que es modificado genera un impacto grande dentro del proyecto y por lo tanto no se puede hacer. En tal caso, normalmente lo que se hace dentro del IDEAM es indicar que este requerimiento irá para una fase de desarrollo futura, teniendo en cuenta que los sistemas evolucionan y que esta primera fase del Sistema Nacional de Contabilidad no será la única, sino pues que el IDEAM tiene mecanismos a través de el PETIC, que es el Plan de Gestión de Tecnologías de la Información, el cual incluye profesionales para el mantenimiento evolutivo de las plataformas. Entonces, estos requerimientos que no queden aprobados dentro del Comité de Control de Cambios pueden ir para fases futuras. Si por el contrario es una situación por falta de comprensión del equipo de desarrollo, entonces tendremos que retomar. Bueno, ahora pasamos al área de gestión de adquisiciones, donde, bueno, aquí hay que hacer una claridad importante y precisa, es que nuestro proyecto no tiene contemplado una gran cantidad de adquisiciones de plataformas tecnológicas y demás, dado que estas son suministradas por el IDEAM directamente. Entonces, solamente las adquisiciones de equipos que tenemos contempladas son estas que aparecen aquí en esta matriz de adquisición de equipos, que son un servidor de comunicaciones y los 10 computadores portátiles que van a ser las herramientas de trabajo de las personas que desarrollan directamente el proyecto, del equipo base. Entonces, tenemos una fecha de adquisición que la fecha límite es el 1 de abril del 2020 porque es la fecha que tenemos contemplada para el inicio de nuestro proyecto, un valor unitario que se estimó de acuerdo a un sondeo de mercado realizado con diferentes proveedores con estas especificaciones técnicas como tal y un valor total. El contratista que desarrolle el proyecto como tal, pues tiene autonomía para realizar la contratación, los procesos de contratación, dado pues que el IDEAM no es el que realiza la compra de estos equipos, sino es directamente el equipo de proyecto, con las especificaciones que ellos tengan también para hacer procesos de contratación. La segunda herramienta, pues, es la matriz de contratación del recurso humano. Aquí complementamos un poco la información que habíamos manejado en la gestión del equipo del proyecto, en la gestión de los recursos. En una de las áreas de gestión de recursos, aquí especificamos cuáles son las personas que van a trabajar directamente con el proyecto, el equipo base que habíamos relacionado en el organigrama en color amarillo. Este es el equipo que vamos a hacer proceso de contratación de ese recurso. Entonces ya habíamos descrito un perfil, el momento en el que ingresan en la WS, el rol que van a desempeñar, la fecha estimada en que serán contratados de acuerdo con ese ingreso en el proceso y una fecha estimada para la finalización del contrato. Bueno, de esta manera concluimos las 5 áreas de trabajo propuestas para el desarrollo de este trabajo, en el cual en cada una utilizamos 2 herramientas que consideramos aplicaban para el desarrollo de nuestro proyecto y se convertirían en herramientas importantes para la ejecución efectiva de nuestro proyecto. A lo largo del desarrollo de todo el proyecto con esta asignatura, pues logramos nosotros como maestrantes identificar y resaltar puntos claves que debemos considerar para ejecutar de manera exitosa un proyecto, tal pues como es este proyecto de Sistema de Información de Contabilización de Gases de Efecto Invernadero. Adicionalmente, reconocemos la importancia de desarrollar herramientas como la AWS y el Project Charter, porque son herramientas que permiten una estimación real de los recursos y del tiempo estimado para completar cada uno de los entregables requeridos. Logramos concluir también que no existe un número mínimo de desglose o un nivel máximo de desglose de la AWS. Esta depende mucho de las necesidades del proyecto, del área, del sector económico, de su naturaleza. Algo que sí encontramos muy importante e indispensable es incluir los procesos de gestión del proyecto como una actividad transversal dentro de todo el proyecto dentro de la AWS.
nosotras incluimos un proyecto de gestión en cada uno de los entregables. También pues identificamos que la gestión adecuada de los recursos pues también permite el éxito de los proyectos, más en tiempos como los que estamos viviendo donde no estamos presencialmente, pero sí estamos trabajando de manera remota. Tener un equipo fortalecido, un equipo que se encuentre realmente comprometido con el desarrollo del proyecto es un factor exitoso, donde pues hay que garantizar pues la trazabilidad más, un sector como el de tecnología donde hay gran rotación de personal. Entonces eso nos pareció también importante recalcar dentro del proyecto. Pues ya finalizamos con nuestra presentación. Estas son las referencias que manejamos, los documentos que manejamos, que fueron conseguidos en su mayoría, algunos por la plataforma del CRAI de la USTA y otros de manera libre en Internet, como ese marco de referencia para el desarrollo de este proyecto. Muchas gracias por su atención.